Hola, hola. Vamos a ver en este vídeo algunos conceptos de fracciones que nos tienen que quedar muy claros para poder tener una buena base sólida de conocimientos de este tema, las fracciones. Bueno, como bien sabéis, en matemáticas una fracción es una división entre un número y otro, ¿vale? Es un cociente que expresa una parte dividida entre el total de partes. La parte de arriba se llama numerador. Y la parte de abajo se llama denominador. El denominador va a ser el número de partes entre los que va a estar dividida cada unidad. Cada unidad, imaginemos esta tarta completa o esta pizza, está dividida en 8 partes completas. En 8 partes, ¿no? Entonces dividimos en 8 partes. Vale, disculpadme que se me va ahí. Esta la dividimos en 8 partes. Y 6, es decir, el numerador, va a indicar el número de partes que tomamos. Entonces, por ejemplo, aquí, pues que están coloreadas 6 partes. Por lo tanto, tenemos 6 de 8. Esta manera es una manera de representar las fracciones, que también, por supuesto, lo podemos hacer así. Podemos coger un rectángulo, hacer 8 partes, ¿vale? Supongamos que son iguales, y colorear 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y también se puede representar así. Esto sería la forma gráfica. Pero también hay una manera de representarlo en la recta real. La recta real ya sabéis que es la recta en la que vamos colocando nuestros números. Tanto los números naturales como los números enteros en negativo. ¿Vale? Números negativos, los números positivos y el 0 que va a establecer nuestra división entre los positivos y los negativos. Entonces, si por ejemplo tenemos 6 octavos, también se puede representar en esa recta real. ¿Cómo? Como 6 octavos, lo primero de lo que nos tenemos que dar cuenta es que 6 octavos es menor que la unidad, ¿no? Porque una unidad serían 8 octavos. 8 de 8. 6 de 8 es menos que 8 de 8. Es decir, cuando el numerador es menor que el denominador, tenemos menos que una unidad. Entonces, a la hora de representarlo, como tenemos menos que una unidad, vamos a coger y entre el 0 y el 1 vamos a dividirlo en 8 partes iguales. Normalmente, chicas y chicos, pues buscamos la mitad, volvemos a buscar la mitad y hacemos 8 partes iguales, ¿vale? Si buscáis la mitad, luego la mitad, otra vez la mitad y la mitad y la mitad, pues vais dividiendo en número par de partes, ¿vale? Para dividir en un número impar, pues se hace diferente, pero bueno, más o menos. Lo dividís en 8 partes iguales, de las cuales tengo que coger 6, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, esto de aquí es nuestro 6 octavos, ¿vale? Son 6 octavos. Luego, además, estas fracciones también siempre lo vamos a poder expresar de forma simplificada, es decir, en su fracción irreducible. Para llegar a la fracción irreducible tenemos que ir dividiendo entre números que sean divisores de ambos, de numerador y denominador. Es decir, la división del numerador entre ese número y del denominador entre ese número tiene que ser exacta. Es decir, 6 y 8, pues aquí puedo dividir entre 2, pero no puedo dividir entre 3, porque 6 sí que lo puedo dividir entre 3, pero 8 no. Y tenemos que dividir entre el mismo número, numerador y denominador. Entonces haríamos 6 entre 3, entre 2, 3 y 8 entre 2, 4. Y esta fracción, como veis, ya tenemos dos números que no tienen ningún divisor común que no sea el 1, ¿vale? No tienen ningún otro divisor en común. Por lo tanto, ya no podemos simplificarla más. Esto significa, fijaos, hago zoom, no os mareéis, significa que hemos convertido una tarta que estaba dividida en 8 trozos, de los cuales nos hemos comido 6, en una tarta que está dividida en 4 partes, de las cuales nos hemos comido 3. Y como veis, queda el mismo comecocos, porque son fracciones equivalentes que explicaré más adelante. Hay otra forma para simplificar fracciones, para reducir, para llegar a esa fracción irreductible o irreducible. Y os recomiendo que la hagáis así, porque cuando son números muy grandes, pues entonces os cuesta un poco
dividir muchas veces por un número y así no se os olvida. Entonces, otra forma de hacer esto sería, si nosotros tenemos 6 octavos, nosotros sabemos factorizar, entonces lo factorizaríamos por aquí al lado en nuestro papel. 6 entre 2, 3, 3, 1, esto lo sabemos ya todos, 6 es 2 por 3, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 8 es 2 por 2 por 2, o 2 al cubo, pero en este caso lo vamos a poner así, estiradito. En lugar de 2 al cubo, vamos a poner así. Y vamos a sustituir cada número por su factorización. El 6 vamos a poner 2 por 3 y el 8 vamos a poner 2 por 2 por 2. Y para simplificar, lo que haremos será tachar por parejas. Si yo tengo un 2 arriba, un 2 abajo, por parejas. 1 con 1. Ya no puedo tachar más. El 3 no lo puedo tachar porque abajo no tengo ningún 3. Y ya no puedo tachar más doses porque arriba no tengo más doses. Por lo tanto, he tachado 1 arriba y 1 abajo. Y lo que me queda lo escribo. 3 entre y hago la multiplicación. 2 por 2, 4. Me queda 3 cuartos. Supongamos que voy a poner otro ejemplo. Ya está, simplemente así. Que lo que tenemos en lugar de eso es 2 sextos. Vale, 2 sextos, 2 es un número primo, por lo tanto lo pongo ya. Y 6 ya lo hemos hecho antes, es 2 por 3. Y ahora tacho. Un 2 con un 2. Ya no puedo tachar más, porque ya no tengo más parejas que tenga arriba y abajo el mismo número. Y me decís, profe, es que aquí ya no tengo números. Cuando tachamos todos los números o del denominador o del denominador o del numerador, ponemos un 1. Como aquí ya no me quedan números, pongo un 1. ¿Y abajo qué me queda? El 3. Y entonces esta, su fracción irreducible, es 1/3. En casos como estos, que son muy fáciles, es más fácil dividir. Dividimos entre 2 y me da 1. Divido entre 2 y me da 3. Pero cuando tengo muchos números, es mejor así porque así no se me olvida dividir entre ninguno. ¿Vale? Bien. Lo último que tenemos que saber de las fracciones, que ya sabemos representarlas gráficamente, sabemos hallar su fracción irreductible, también es que las podemos expresar en forma decimal. Para expresarlas en forma decimal es tan sencillo como dividir el numerador entre el denominador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, 6 entre 8, haríamos la división, 6 entre 8, y fijaos, bueno, como 6 es más pequeño, ponemos un 0, me sobran 4, porque es a 7, 56, me sobran 4, pongo otro 0, a 5 y ya 0. Entonces es 0,75. Esto significa que 6 octavos se puede expresar en forma decimal como 0,75. ¿Vale? Otra cosa que también tenemos que saber hacer, pues es pasar de decimal exacto, es decir, cuando nos dan un decimal exacto significa que tiene todas sus cifras decimales y acaba, ¿vale? De decimal exacto a fracción. Y vais a ver cómo se hace, que es muy sencillo. Y para demostrarlo voy a utilizar el 0,75. Si yo quiero pasar el 0,75 a fracción, es muy sencillo. Simplemente voy a escribir en el numerador el número sin comas, ¿vale? Sin comas. El número entero. Todas sus cifras decimales las voy a poner. Y luego, ¿cuántos decimales tenía? 1 y 2. Como tiene 2 decimales, pues yo voy a poner abajo un 1 y tantos ceros como decimales había, ¿vale? Es decir, 100 es la potencia de 10, que es 10 elevado a 2, y significa que estamos dividiendo 75 entre 100. Y me diréis, jo, profe, pero 75 entre 100 no es 6 octavos. Ah, ¿no? Vamos a reducirla. Vamos a ir reduciéndola a ver si conseguimos llegar a 6 octavos, ¿vale? Vamos a dividir, por ejemplo, se me ocurre a mí, entre 25. ¿Vale? Entre 25. 100 entre 25 son 8, ¿no? Porque sería 100 entre 25 son 8 veces 25, ¿no? Sí, no, son 4. Esperad. Entre 25 no. A ver, es que
Mirad, fijaos, voy a factorizarlo. Dejadme, que es que yo estoy aquí también en mi pompa. Vamos a ver, sabemos que 6 octavos son 3 cuartos, que lo hemos simplificado, ¿no? Son 3 cuartos. Entonces vamos a factorizar y simplificar esto, ¿vale? No lo vamos a hacer dividiendo porque 100 entre 25 son 4, ¿vale? Entonces yo estaba hallando como la definitiva, ¿vale? Si esto lo dividimos entre 25 nos da 4 y esto entre 25 nos da 3, ¿vale? Pero yo quería llegar a 6 octavos, por eso me he liado, ¿vale? No es que me haya equivocado, sino que estaba yendo por otro lado. Bueno, vamos a hacerlo así. 75, factorizamos, fijaos, 75, 3, ¿vale? 2, 5, 5, 5, 5, 1. Vale, 75 es 3 por 5 y por 5. Y 100 es entre 2, 50, entre 2, 25, entre 5, 5, 5, 1. 100 es 2 por 2 por 5 y por 5. Lo escribimos aquí. Arriba escribo el 75, abajo escribo el 100. Y ya, como os he enseñado, tacho un 5 con un 5 y un 5 con un 5. Y me queda el 3 cuartos que habíamos visto anteriormente. Si al 3 cuartos luego yo lo multiplico por 2 arriba y abajo, porque si yo multiplico por un número arriba, tengo que multiplicar por el mismo número abajo. Es decir, numerador y denominador se tienen que multiplicar o dividir por el mismo número, como os he dicho anteriormente. Entonces aquí nos queda 6 octavos, que era lo que habíamos hallado, ¿vale? Por lo tanto, así es como pasamos de decimal exacto a fracción. Vamos a ver otro ejemplo con esta fracción. Esta fracción, fijaos chicas y chicos, es una fracción en la que el numerador es mayor que el denominador. Y os he dicho que cuando pasaba eso es porque es mayor que la unidad, ¿vale? Es mayor que la unidad. Entonces, en este caso tenemos una tarta entera, porque el denominador nos sigue diciendo en cuántas partes está dividida cada unidad. En este caso yo tengo una unidad que divido en 8 partes. Y obviamente si me como 12 trozos es porque necesito otra unidad que divido también en 8 partes, de la cual me como los 4 trozos que me faltan para llegar a 12. Esto, chicas y chicos, también se puede expresar de la siguiente manera. 8 de 8, ¿no? Que sería esta de aquí, 8 de 8, más 4 de 8. 4 de 8. Como 8 entre 8 es 1, es una tarta entera más 4 trozos de otra que está dividida en 8 partes, ¿vale? Esto también se puede expresar de esta manera. Bien, aquí todos nos damos cuenta de que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto va a ser mayor que 1. A la hora de representarlo en la recta esta, como hemos hecho anteriormente, ya no va a estar entre el 0 y el 1, porque como 12 es mayor que 8, ahora va a estar entre el 1 y el 2. ¿Cómo sé eso? Porque sé que yo he necesitado 2 tartas. He necesitado una entera, es decir, toda la primera unidad, y un poco de la siguiente. Entonces, entre el 1 y el 2 lo divido en 8 partes y me quedo con las 4 que necesitaba de la segunda unidad. Por lo tanto, nuestro número sería desde el 0 hasta el 12 octavos. ¿Vale? Y hasta aquí. Y ese sería nuestro número representado en la recta real, que también tenemos que saber hacerlo. Para dividir, bueno, pues muy sencillo. 12 entre 8, en este caso, sí que me da 1, bueno, me sobran 4. Como 4 es más pequeño, ponemos el 0 y por eso ponemos la coma. Y 5, que ya me da 0. Y entonces este número se corresponde con el 1,5. Para simplificar, pues lo mismo. En este caso, fijaos que podemos dividir entre 4. Pero también lo podemos hacer como lo hemos hecho antes, haciendo factorización, ¿vale? Aquí, como veis, hemos convertido tartas divididas en 8 trozos en tartas divididas en 2 trozos. Tengo 2 tartas divididas en 2 trozos, de los cuales me he comido 3. Y tenemos lo mismo que teníamos aquí cuando teníamos 8 trozos, ¿vale? Lo mismo. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer también? Factorizando. 12 entre 8, como 12 es 2 por 2 por 3, si no me creéis, hacedlo, ¿vale? Así practicáis. Y 8 es 2 por 2 por 2 por 2, pues ya
yo puedo quitar un 2 con un 2. Tiene que ser uno arriba y uno abajo. Otro 2 con otro 2. Uno arriba y otro abajo. Y ya pongo lo que me ha dado, que es 3 medios, que es lo mismo que nos había dado al dividir entre 8. ¿De acuerdo? Bien, esto es sobre las fracciones. Luego ya las fracciones equivalentes. Ya las hemos ido viendo. Una fracción equivalente a otra nos va a servir luego en el futuro para sumar y restar fracciones. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro en la cabeza que si cambia el denominador, cambia el numerador. Y si yo al denominador lo multiplico por 4, al numerador también lo tengo que multiplicar por 4. Para hallar fracciones equivalentes, una igual a la otra, tengo que multiplicar o dividir por el mismo número. Fijaos aquí que teníamos 2 tercios, habíamos dividido una tarta en 3 y nos habíamos comido 2 trozos. Vale, si yo ahora esa tarta, que la tenía dividida en 3 trozos, divido cada trozo en 4 partes, fijaos que cada trozo lo estoy convirtiendo en lugar de en 1, en 4. Vale, si yo cada trozo lo divido en 4 partes, para haberme comido el mismo número de partes me tengo que haber comido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y es, como veis, esta es las mismas partes que estas. Lo único que esta tarta está dividida en más trozos que esta, pero es la misma cantidad. Y lo mismo aquí, ¿vale? Si multiplico al denominador, tengo que multiplicar también al numerador por el mismo número. Y esto nos lo tenemos que meter muy bien en la cabeza, porque para hacer sumas y restas de fracciones vamos a necesitar saber esto perfectamente. Bien, las fracciones. También vamos a aprender fracción de una unidad, de una cantidad, ¿vale? Cuando tenemos 2 tercios de una cantidad en concreto, ya pueden ser de 6 tartas, por ejemplo. Oye, yo me he comido 2 tercios de 6 tartas. Jope, entonces, ¿qué fracción de tartas te has comido al final? Porque 2 tercios de 6 tartas, pues fijaos, este D se transforma en un por, en una multiplicación. Son los 2 tercios de 6 tartas. Cambiamos este D por un por. Y luego, como son 6 tartas enteras, es un número entero. Un número entero significa que su denominador es un 1. ¿Por qué? Porque 6 entre 1 me da 6, ¿no? 7 entre 1 es 7. Y así siempre. Por eso 7 podemos decir que es 7 partido por 1. 85 entre 1 es 85. Por eso podemos decir que 85 partido por 1 es 85. Siempre que tengamos un número entero, es decir, sin denominador, podemos hacer que su numerador sea un 1. Y en la multiplicación de fracciones es muy fácil, porque solamente tenemos que multiplicar en línea recta los numeradores y los denominadores. Entonces haremos 2 por 6, 12, y 3 por 1, 3. Y luego ya por último, pues podemos simplificar esto o dividirlo, que como en este caso es muy fácil darse cuenta de que 2 entre 3 es 4. O lo que es lo mismo, 4 partido por 1. Pero esto no hace falta que lo pongamos porque es lo mismo que esto, ¿vale? Bien. Entonces eso significa que nosotros teníamos 6 tartas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de las cuales nos hemos comido 4, porque 2 tercios de 6 tartas son 4 tartas. Bien, entonces siempre que nos digan una fracción de una cantidad, tendremos que multiplicar. Este sería nuestro resumen. Vamos a ver ahora los problemas, ya para terminar este primer acercamiento a las fracciones. En las fracciones vamos a tener 3 tipos de problemas, ¿vale? Vamos a tener el primer tipo, que es cálculo de la fracción. Este es el problema más sencillo, pero tenemos que saber hacerlo súper bien, ¿vale? ¿En qué consiste este problema, este tipo de problema? Pues este tipo de problema tenemos que estar muy atentos y atentas a ver qué me están dando y qué me están pidiendo. En este tipo de problemas siempre nos van a dar una parte y el total. Ya sabéis que las fracciones siempre es parte en el numerador y total en el denominador, ¿vale? Parte y total. Entonces, leemos, por ejemplo, Ivana mandó el mes pasado 85 mensajes con su móvil. 85 mensajes con su móvil. En total, mandó 85 mensajes con su móvil, ¿vale? El mes pasado, 85 mensajes con su móvil.
De ellos, 68 fueron para su pandilla de amigos. 68 fueron para su pandilla de amigos. Y nos dice qué parte de los mensajes fue para la pandilla. Claro, me han dado la parte que fue para la pandilla y el total. Pero como me piden que lo dé en forma de fracción, pues yo sé que tengo que decir 68, que es la parte, entre 85, que es el total. Os tendréis que apuntar por ahí, que siempre vamos a poner parte entre total. Y aquí nos tenemos que dar cuenta que me están preguntando los mensajes que son para la pandilla. Como son 68 mensajes para la pandilla, simplemente simplificando esta fracción, que ya esto se hace factorizando, muy sencillo, 68 a 2, 34, 2, 17, 17 es primo, 1. Y como veis hemos sustituido 68 por 2 por 17. Y 85, 5 nos da 17, 17, 1. 5 por 17 es 85, ¿vale? Lo hemos hecho factorizando igual que hemos visto anteriormente. Y ya simplemente nosotros dándonos cuenta de que tengo un 17 en el numerador y un 17 en el denominador, los simplificamos y con lo que me queda 2 por 2, 4 y el 5. Es decir, 4/5 de los mensajes que envió Ivana el mes pasado fueron destinados a su pandilla de amigos. ¿Qué pasa? Que tenemos que estar muy hábiles con lo que nos preguntan en los problemas, porque hay veces que nos dicen, fijaos la diferencia, Ivana mandó el mes pasado 85 mensajes con su móvil. De ellos, 68 fueron para la pandilla. ¿Qué fracción de los mensajes no fueron para la pandilla? Entonces tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que decir, vale, el total son 85, pero no pandilla, los que no fueron para la pandilla, ya no son 68, son 85 menos 68, que son 17, ¿no? 17 sale de restar 68 a 85. Es muy importante que esto nos demos cuenta. Nos están preguntando por los que no son para la pandilla. Y el dato que me dan son para la pandilla, por eso tenemos que restar. Y entonces aquí ya pondríamos 17 partido 85, que si simplificamos, me permito borrar esto de aquí, 17 es primo, por lo tanto, ya no lo modificamos, 85 es 5 por 17, que lo hemos calculado antes, y ya simplemente simplificamos. Oye, fijaos, como aquí he quitado todo, recordad que cuando quitaba todo era un 1 y un quinto. Un quinto es la fracción de mensajes que Iván envió a quienes no eran sus amigos de la pandilla. Vamos con otro problema tipo de fracciones, ¿vale? Que nos lo vamos a encontrar mucho. Este tipo de fracciones se llama problema directo. En este tipo de problemas me gustaría que os aprendieseis una cosa que nos va a ser muy útil. Antes de empezar, siempre vamos a tener una fracción que nos van a dar. B siempre va a ser el total. Aquí tenemos que estar muy hábiles e identificar cuál es el total. Igual a la parte. Y esto es lo que siempre tendréis que escribir, ¿vale? Esto es algo que os tenéis que aprender porque es la fracción de algo es igual a la parte. Esto es como lo que hemos hecho anteriormente, que es la fracción de 6 tartas que son las totales que yo tenía, me da las 4 tartas que me como, que es una parte, ¿vale? Es una parte de las 6 tartas. Me como 4 tartas de 6. Bien, pues entonces aquí esto va a ser fundamental. Entonces siempre vamos a tener que saber identificar cuál es el total, cuál es la fracción y cuál es la parte, ¿vale? En este tipo de problemas directos, lo que me dan es, me van a dar siempre la fracción, a ver si consigo yo que se vea, la fracción, me van a dar el total y lo que me falta es la parte, ¿vale? Lo que me falta es la parte. Entonces vamos a identificarlo aquí, fijaos. Me dicen, en una carrera de fondo, toman la salida 85 corredoras y corredores. En total, 85 personas toman la salida. Pero solo 4 de cada 5 llegan a meta. ¿Cuántos corredores y corredoras completan la carrera? Es fácil darse cuenta que 85 es el total. Luego yo tengo el total. Y que la fracción son 4 de cada 5, es decir, 4/5.
¿Qué tengo que hacer? Pues 4/5 de 85, ¿vale? La fracción del total. Y entonces, ¿esto cómo se hace? Se puede hacer como yo os he enseñado anteriormente, que simplemente haríamos 4/5, el de lo sustituimos por un por, el 85 lo ponemos entre 1, que ya sabéis que como es un número entero se puede poner denominador 1, y entonces haríamos 4 por 85 entre 5, y nos va a dar 68, ¿vale? Si hacéis esta cuenta os va a dar 68. O también podemos pensarlo de esta manera. Yo tengo un conjunto de gente que está aquí, que son 85 personas. Y esas 85 personas las voy a dividir en 4 partes. O sea, perdón, en 5 partes. Porque son 4/5. Quintos es cuántas partes está dividida la unidad. Recordad esto. En cuántas partes está dividida la unidad. Y esto está dividido en 5 partes. ¿Vale? Si yo sé cuánto vale cada parte, es decir, divido 85 entre las 5 partes que tengo, ya sé cuánta gente hay en cada una de las partes. Y como sé que hay 85 entre 5, 17 personas en cada parte, y yo me quedo con 4, porque es lo que me está diciendo el enunciado, entonces simplemente 4 por 17, que es las personas que hay en cada parte, me da 68. Son dos maneras de verlo que son igualmente válidas. Bien lo podéis hacer así, rápido, con multiplicación, y sí que os agradezco que siempre hagáis el dibujito. El dibujito nos va a ayudar a trabajar mucho las conexiones neuronales y nos va a enseñar muchas cosas. Así que el dibujito hay que intentar hacerlo siempre. ¿Qué pasa? Que hay veces que en lugar de darnos el total, nos van a dar la parte. Entonces nos vamos a encontrar con esto mismo, pero en lugar de saber el total, vamos a saber la parte. Y claro, aquí ya es mucho más difícil, porque ya no podemos simplemente multiplicar y dividir, como hacíamos aquí, que multiplicábamos 4 por 85 y lo dividíamos entre 5. Es más complicado. Entonces, este tipo de problemas, cuando nos dan la fracción, la parte, y lo que no sabemos es el total, se llaman problemas inversos. Y vamos a ver un ejemplo. En este tipo de problemas es obligatorio hacer un dibujito, porque nos va a ayudar y nos va a abrir mucho la mente. Un hotel tiene 68 habitaciones ocupadas. Fijaos aquí. Nos dicen 68 habitaciones ocupadas. Eso no es el total, son las habitaciones que están ocupadas. Pero el hotel tendrá más habitaciones, pero solo 68 están ocupadas. Luego, fijaos que aquí ya nos damos enseguida cuenta de que no nos están dando el total. Esto es la parte. Hay que saber leer muy bien, chicas y chicos. Hay que trabajar esa competencia lingüística. Entonces, un hotel tiene 68 habitaciones ocupadas que suponen que son 4/5 partes del total. La fracción es 4/5. Yo sé que la fracción es 4/5, no sé el total, 4/5 del total, y sé que la parte es 68. Chicas y chicos, esto hay que escribirlo siempre en estos problemas, ¿vale? No podemos escribir cosas al azar. Lo hemos aprendido así, lo vamos a hacer así. Entonces nosotros tenemos 4/5 del total que no conocemos y la parte son 68. Si hacemos un dibujo, fijaos en qué se traduce esto. Significa que yo tengo un hotel cuyo total de habitaciones lo he dividido en 5 partes, ¿vale? Yo las habitaciones del hotel las he repartido así, en 5 partes totales, y 4 partes de ellas, están ocupadas. Y sé que el número total de habitaciones que está ocupado son 68. Es decir, yo no sé el total de habitaciones que hay, pero sé que 4/5, es decir, esto que está aquí marcado, están ocupados y que esas son 68. Si yo averiguo cuántas habitaciones hay en cada parte de estas 4, ya puedo sumarle a estas 4 una última parte y saber cuál es el total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como sé que 68 son 4 partes, divido 68 entre 4, entre el número de partes que hay ocupadas. Y me da 17, es decir, en cada parte hay 17. Luego ya, para saber cuántas habitaciones tiene en total el hotel, bien puedo sumar 17 las veces que haya, o mucho más inteligente,
multiplico 17 por las 5 partes que tenemos. Chicas y chicos, si os hacéis un dibujo con estos problemas, estoy 100% segura que no vais a fallar en el examen. Eso sí, hay que trabajarlo muy bien, hay que darse mucha cuenta de si nos están dando el total o la parte y sobre todo hay que hacer un buen esquema. Hay que dibujarlo bien, hay que dividirlo entre las partes que me dan, hay que marcar bien las partes que me están dando, en este caso son 4, pues tengo que marcar que son 4 y que son 68 las habitaciones que se corresponden con esas 4/5 partes y luego ya la operación viene sola. Espero que haya quedado muy claro con este resumen rápido de este primer acercamiento a las fracciones y que sigáis trabajando muy duro para poder aprender. ¡Hasta luego!